saludamos al licenciado Alfredo Espinosa. Él fue asesor del Consejo Nacional Electoral. Licenciado Espinosa, muchas cosas han pasado el día de ayer en la Asamblea Nacional. Acabamos de analizarla con un distinguido constitucionalista. Quisiéramos iniciar este diálogo con usted sin prejuicio de que eventualmente nos refiramos también a lo que pasó en la Asamblea, al tema del superintendente de bancos, Raúl González, quien fue designado de la terna que había presentado el presidente de la República como titular de la superintendencia. Una serie de dudas se generaron, incluso la legalidad del nombramiento de este funcionario y sobre todo dudas fundadas sobre su capacidad. Quisiéramos en todo caso conocer su punto de vista y su opinión al respecto. Muy buenos días, un saludo cordial con todos y todas. Siempre un gusto poder platicar, Gustavo, con usted en su importante medio de comunicación. Sí, muchísimas dudas. Parece que de lo que se ha visto, pues están poniendo al ratón a cuidar el queso. Pareciera que existe un conflicto de intereses, ¿no?, entre la ahora superintendente de bancos y el correísmo, que muy acuciosamente defendió la presencia de esta persona como parte de la terna enviada por la Presidencia de la República y contó con los votos necesarios para viabilizar su presencia en la superintendencia de bancos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que podrían irradiar de todo esto? Básicamente un estado de desconfianza el que se genera porque la superintendencia de bancos cumple un papel sumamente importante, no solo digamos para la puesta en escena, ¿no es cierto?, de toda la reglamentación que tiene que ver con las regulaciones bancarias, sino también para evitar todo este tipo de evitar la presencia de estas captadoras de dinero al estilo de Don NASA, ¿no es cierto?, por citar un ejemplo, que están operando en el país, ¿no? Entonces el papel de la superintendencia no es nada despreciable, es un papel sumamente importante, es un espacio de control destacado que se tiene dentro de la institucionalidad del Estado. Una relación muy directa con la economía ecuatoriana. Totalmente. Entonces, involucrar a personas ligadas con el correísmo, directa o indirectamente, me parece que es un error político, pero esto no nace únicamente lo que nos llama la atención es cómo se viabilizó esto. Pues esto proviene de una terna presentada desde el Ejecutivo, desde el presidente Lasso. Así es, y este es uno de los constantes errores que se han venido dando por parte del régimen, ¿no es cierto? Yo creo que durante 10 años, y este no es un caso exclusivo, estimado Gustavo, durante 10 años el presidente de la República y su equipo tuvieron vasto tiempo para recorrer el país y para buscar nuevos liderazgos, personas capaces en distintos ámbitos, pero nos seguimos dando la vuelta, el gobierno se sigue dando la vuelta, haciendo rotar a las mismas personas. Hay una sequía de liderazgos, una sequía de perfiles. Pareciera que solo un sector de la política está predestinado a la administración de lo público, y este es un error enorme, ¿no? Que no solo se lo ve en la superintendencia de bancos, sino también en otros espacios. Hay funcionarios de reciclaje que están dándose las vueltas en lo público, ¿no es cierto?, y en distintos ámbitos, no solo en los espacios de tomas de decisiones, sino también mandos medios. Basta ver lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los hospitales del IES y en el sistema de seguridad social. El director de salud del IES, el actual director de salud del IES, fue también director de salud en la época del señor Richard Espinosa, y administró el hospital Carlos Andrade Marín, y una ex asesora del señor Richard Espinosa formó parte del equipo de comunicación, asesora de comunicación del señor Richard Espinosa, formó parte del equipo de comunicación de
de este señor, no recuerdo el nombre de esta persona, hace no mucho en el mismo hospital. Entonces, nos estamos dando, el gobierno se está dando la vuelta con las mismas personas, como si no existiera más gente capaz para desarrollar esto. ¿Cuál sería la razón? ¿Son acuerdos de carácter político? ¿Son descuidos del gobierno? ¿Son fallas nuevamente de los operadores políticos del gobierno? Recordemos que el 12 de abril el presidente de la República envió la terna. Ahora, como antecedente, también recordemos que el nombramiento de nuevo superintendente de bancos se dio como consecuencia de una acción de la Asamblea Nacional. La anterior superintendente Ruda Regui fue censurada y destituida por la Asamblea Nacional el 22 de febrero de este año. Entonces, el presidente envió el 12 de abril la terna presidida por Rosa Matilde Guerrero, quien estaba como superintendente subrogante, y allí venía en un segundo lugar Raúl González Carrión, y tercero en la lista Doris Padilla Zuquilanda, quien había sido también intendente regional de la superintendencia de bancos. ¿Será que el pasado de Raúl González no fue debidamente analizado, pensando en que estaba en una posición secundaria? Pues usualmente lo normal es de que por lo menos se le ponga la mayor atención y por lo general se elija primero en la terna. Totalmente, estos son errores, falta de prolijidad, la ausencia de un operador político en más de un año ha sido endémica, no existe esto en el gobierno. Yo creo que la mayoría de ecuatorianos estamos pendientes y ya nos estamos preguntando quién mismo gobierna, ¿no? Porque lastimosamente ya da para pensar esto, ¿no? O sea, yo no creo que exista un acuerdo político para entregar la superintendencia al correísmo, pero sí me parece que hay una serie de errores, ¿no es cierto?, por falta de prolijidad, por ausencia de un operador político, por exceso de confianza también, ¿no? Y que ahora le están costando al país, no solo en cuanto a la superintendencia de bancos, sino también en otros temas en donde la política, digamos, está dando mucho de qué hablar, ¿no? Mire lo que pasó, por ejemplo, con la misma ley de comunicación. Esto es un retroceso letal y brutal hacia el estado más opresor de la época correísta, y aquí lastimosamente tema delicadísimo. Además, recordemos que un estribillo de los legisladores correístas, legisladores de UNES, es de que no puede irse de retro, no puede haber una retrogradación de derechos aquí en Ecuador, pero lo que se aprobó el día de ayer es justamente eso. Se está atentando y retornando al pasado con amenazas a la libertad de expresión aquí en el país. Sí, sin lugar a dudas, decía, pues es un tema complejo, hay una falta y una ausencia de prolijidad, no hay un operador político, este es un problema endémico, ¿no es cierto?, el que está ocurriendo en cuanto a la toma de decisiones. El presidente de la República, después de esto, puede, digamos, hacer un cuarto de guerra, reunirse con su equipo, lo que le había planteado a usted en la última inquietud, que parece que no me escuchó, es de que con la aprobación de ese informe de mi minoría se está haciendo exactamente lo que el correísmo con frecuencia o de forma permanente, constante, está diciendo, que no puede haber regresión de derechos en el Ecuador, pero están justamente o han aprobado una ley, además muy mal hecha, llena de errores, que sugiere una regresión en cuanto a derechos de libertad de expresión. Totalmente. Y me permito decir que esto va a dar mucho de qué hablar, ¿no es cierto?, para los organismos internacionales, que no van a ver con buenos ojos cómo el Ecuador, luego de haber intentado superar la ley Mordaza, está retomando este camino, ¿no es cierto?, a so pretexto, ¿no es cierto?, de democratizar el espectro radioeléctrico, etcétera. Pero esto tiene un trasfondo muy, muy serio, ¿no es cierto?, que es establecer un estado de censura, por una parte, y por otra, retomar el estado de propaganda que vivió el Ecuador durante casi 10 años y que dejó consecuencias muy serias para la mayoría de ecuatorianos. Todos podremos recordar cómo
cómo, digamos, se intentó establecer este estado de censura, las omisiones que tenían incluso algunos medios de comunicación en referirse a ciertos temas para evitar este uso indiscriminado de las réplicas y rectificaciones que no eran más que espacios de publicidad gratuita que el gobierno de Correa imponía a los medios de comunicación para que su visión de la verdad sea la que quede impresa en periódicos o que se divulgue en medios digitales, en radio y en televisión. Regresar a esa realidad, regresar a ese estado, es retroceder en el tiempo a lo más burdo, a lo más grosero, ¿no? Y regresar sobre todo a un estado en donde las libertades, principalmente la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, ¿no es cierto?, están seriamente afectadas. Que el correísmo y sus aliados se jacten de haber conseguido la aprobación de esto no es nada novedoso. No debería de sorprendernos. Lo sorprendente es que no se haya previsto este escenario y que se haya aprovechado este escenario de convulsión política que se vive dentro de la Asamblea y de convulsión político-social a nivel ya macro, a nivel país, para meter por debajo del tapete este tema sin que haya existido una mayor discusión, mayor análisis, mayor reflexión, ¿no es cierto? Y lo más lamentable todavía, Gustavo, es que algunos espacios académicos y universitarios se hayan prestado para esto a través de las distintas autoridades, incluso en las facultades de comunicación social. Y esto comentábamos en algún espacio que vimos, Space, como se lo llama en Twitter, vimos a conocidos periodistas del país, algunos de ellos con mucho rating, defendiendo la vieja ley de comunicación, en definitiva, y ese informe de minoría. Hay cosas que no entendemos realmente, pero en todo caso, aparentemente la opción que tendrá el Ejecutivo es la de ejercer su derecho al veto, y por las cosas tal como se ha configurado ya en la Asamblea y el CAL, la única opción que le quedará al presidente o la conveniencia mayor que tendría es la de un veto total, porque de otra manera la Asamblea podría reafirmarse dentro de un año nuevamente en la misma propuesta del informe de minoría. Si es que hay un veto total, en todo caso lo que se habrá logrado es que quede vigente la ley de comunicación del correísmo, que fuera precariamente reformada en el gobierno de Lenin Moreno, y alguna reforma parcial también que hizo el presidente Guillermo Lasso. Pero es una ley que en definitiva no tiene un espíritu claro, y menos una orientación hacia defender la libertad de expresión, hacia defender los derechos fundamentales, sino todo lo contrario. Además, una ley con muchos parches. Totalmente. Primero, ni siquiera debería de existir este tipo de normativas, porque por democratizar, entre comillas, el derecho a la libertad de expresión, de opinión, e intentar establecer regulaciones, lo único que se da espacios a establecer mecanismos de censura, en donde el gobierno y la institucionalidad del Estado es la que dictamina casi por decreto quién tiene la verdad a su haber y qué es verdadero y qué no es verdadero. Entonces, esto sí genera serios problemas. Esto definitivamente nos pone a pensar en lo necesario de generar espacios de discusión mucho más abiertos, con una multiplicidad de actores, ¿no es cierto? Pero sobre todo en exigirle también al régimen no solo que vete totalmente esta ley, sino que se vuelva a presentar luego del tiempo establecido, ¿no es cierto?, por la ley, un nuevo proyecto de ley con miras a sanear esto, porque lastimosamente, bueno, ahora tendremos que quedarnos con los cambios mínimos que se hicieron en la época de Moreno a la ley de comunicación, que en todo caso es el escenario menos malo, ¿no es cierto?, versus tener este estado de censura y esta nueva mordaza, en donde se le están entregando superpoderes al defensor del pueblo para que haga las veces de superintendente de comunicación, es decir, el papel que ocupaba el señor Ochoa, ¿no es cierto?, hoy prófugo de la justicia también.
Entonces, se está retomando con ciertos matices este tema, ¿no es cierto? Y hay una necesidad de control por parte del correísmo de la comunicación. Creo que es necesario, esto no se lo ha discutido con toda profundidad porque el escenario de conflicto que vive el país ha sido muy amplio. Creo que esto tiene que discutirse, digamos, en una arista también mucho más seria, con más actores, en donde no solo digamos los expertos en la academia hablen de esto, sino también los medios de comunicación, los representantes de los medios de comunicación que son los más afectados. ¿No? No puede existir un estado de censura en donde no se puedan establecer mínimos parámetros para poder no solo generar opinión, sino también informar con la debida prolijidad. Hace 10 años algunos medios tuvieron este recelo, ¿no es cierto?, de establecer, de generar información y sobre todo de impulsar el periodismo de investigación que tanta falta le hace al Ecuador. Con esta ley, tal como ha sido aprobada, se está generando la papeleta de defunción del periodismo de investigación también, porque muchos casos de corrupción no van a ser denunciados y no van a ser puestos en escena con miras a no generar la confrontación con el régimen, porque las penalidades de mantenerse como estaban durante la década de Correa, serán al bolsillo de los medios. Eso ocurrió con varios medios de comunicación. No solo fue la censura, fue el aniquilarlos económica y financieramente a través de las penalidades que estaban impuestas en la ley para generar ya no solo este escarnio moral, sino también dilapidar su economía y claro, desde luego también de generar esta estela de desprestigio, ¿no? Que hubo en su momento. Entonces, lo correcto aquí sería que el gobierno la vete por completo, pero sobre todo que establezca una estrategia política lo suficientemente clara, ¿no?, para impulsar un nuevo proyecto en condiciones mucho más loables, y eso requiere la presencia de un operador político eficiente, la generación de acuerdos dentro del Parlamento, o ver qué tipo de estrategia va a tomar, porque esto que ha ocurrido con la ley de comunicación es el síntoma de lo que vendrá con otros proyectos de ley, estimado Gustavo, y amigos que nos siguen a través de este medio de comunicación. Este es el síntoma de lo que se nos viene con otros proyectos de ley. ¿Podrá el presidente gobernar de esta manera? Eso es lo que nos preguntamos ahora. Sí, la situación se torna muy delicada, pues este informe de minoría, que al momento es la ley aprobada por la Asamblea, elimina la opinión como parte del derecho a la libertad de expresión, entre otras cosas. Deroga también todo el contenido incluido en la ley vigente respecto a autorregulación de los medios, amplía la censura previa para privados, otorga responsabilidades a la Defensoría del Pueblo, convirtiéndola en una especie de nueva superintendencia de comunicación. Atribuye, por otra parte, al Estado la regulación de decidir qué es verdad y qué no es verdad en cuanto a la información. Una situación realmente muy grave la que se pretende instaurar nuevamente con esta ley de comunicación, este informe de minoría aprobado en la Asamblea Nacional. Le dejamos, licenciado Espinosa, en un comentario final. Sí, creo que el Ecuador atraviesa una situación sumamente complicada. El gobierno ha perdido durante esta semana varios puntos, la presencia de un superintendente con indicios correístas en medio de un conflicto de intereses, la aprobación de una ley de comunicación que es émulo de la mordaza que se vivió durante la década pasada, el impulso y la falta de incidencia, ahora sí, mucho más notoria y evidente del gobierno dentro del Parlamento, con una mayoría ahora mucho más consolidada. Entonces creo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque si no, estimado Gustavo y amigos oyentes, radioescuchas y televidentes, simple y llanamente la oposición se irá llevando carondelet con todo y presidente de la República. Es necesario ya definir una política pública clara para saber cómo se va a sanear esto. O se toma la opción de la muerte cruzada, o se va por la consulta popular, o se gobierna por decreto, o se hace algo, pero que se lo diga, que se actúe, que se ejecute, porque lastimosamente no se puede, el país no puede estar en este estado
de completa especulación, ¿sí? En donde la única certeza es que el gobierno ha perdido por completo su capacidad de acción con respecto a un parlamento que va a realizar una oposición férrea, una oposición dura, y las condiciones de gobernabilidad se van a precarizar en el Ecuador. Bien. Queremos agradecerle al licenciado Alfredo Espinosa, él es analista político, fue asesor del Consejo Nacional Electoral.